Buenas tardes a todos. Un abrazo muy entrañable desde este monasterio vidente, Nuestra Señora de la Vida Mística. A todos los que nos seguís desde Colombia, desde España, Italia, Ecuador, Chile. Hoy es el último tema, por ahora en este ciclo que habíamos empezado, de las bienaventuranzas. Después, en septiembre, más adelante, seguramente a mediados un poco más allá, empezaremos de nuevo con un ciclo de reflexiones, siempre sobre la vida interior, distinto de este. La bienaventuranza de hoy es, y está en el capítulo 5 de San Mateo: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay como una novena bienaventuranza, y sigue diciendo Cristo en el capítulo de San Mateo, que en realidad es una explicación de la anterior. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persiguen, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Es decir, ¿quiénes son estos bienaventurados, estos que Cristo canoniza en el Evangelio en San Mateo? ¿Quiénes son estos? Pues si le miramos a Cristo, Él fue el primero que fue perseguido, y lo dice Él: si a mí me han perseguido, os perseguirán a vosotros. Si me han odiado a mí sin motivo, lo harán también con vosotros. Es decir, por causa de defender la verdad, y sobre todo de defender la fe en la que creéis firmemente. La fe en mí, soy yo la causa. Pues lo dice aquí. Lo dice él, dice: os injurien y os persigan diciendo mentira toda clase contra vosotros, por mi causa, es decir, por causa de mi nombre. Luego, ¿quiénes son estos, los perseguidos? Pues aquellos que quieren seguir la verdad, que se la juegan por la verdad y no mienten. No importa lo que duelga esa verdad, pero van detrás de ella. Son los honestos, los sinceros, los responsables, los transparentes, esos que se la juegan todo el día por el nombre de Cristo, lo defienden, le defienden a Él, defienden su iglesia, la iglesia que Él fundó, y que es santísima, no porque nosotros seamos tan santísimos, ni los sacerdotes, ni los obispos, ni los laicos, sino porque Él es santísimo. Él es su fundador, Él puso las bases, Él puso las constituciones de esta iglesia. Y le dice a Pedro: no prevalecerán las fuerzas del infierno contra ella. Por tanto, el primer modelo, ¿verdad?, de los perseguidos por causa de la justicia, de ser justos, es Cristo. Y esta palabra justicia reúne, como decía ya algún padre de la Iglesia que nombraremos más tarde, es como si esta palabra justicia recogiera dentro de sí todas las virtudes, todos los atributos, todos los valores que hay en el ser humano. El justo, pues será el honesto, el sincero, el transparente, será el que va detrás de la verdad y nunca de la mentira, el bondadoso y no el que hace el mal, el que está al lado del bien siempre y nunca al lado del mal. Ese es el justo. Bueno, pues por los que Cristo canoniza son a todos aquellos que son perseguidos por causa de vivir, de querer vivir realmente como hijos de Dios, y desde luego ayudados por la gracia santificante, que les lleva a la plenitud de la filiación divina, que es precisamente la gracia que Cristo trae con Él, y que tiene como sujeto atributivo el Espíritu Santo. Toda bienaventuranza tiene una estructura común: la afirmación de una conducta, o mejor, de un modo de ser, y el anuncio de la recompensa, o mejor, del fruto que produce su vivencia. En esta bienaventuranza la recompensa es el reino de los cielos, y el modo de ser es el estado de ser perseguidos. Pero perseguidos no por cualquier razón. Hombre, si he matado a uno en una calle, es normal que la justicia me persiga. Si he dado una bofetada a uno en una calle y éste se lamenta y hay un policía al lado, es normal que me lleven a la cárcel. O por lo menos me enjuicien.
Si soy perseguido porque he robado, pues entonces, claro, será normal que me enganchen, me juicien y si soy culpable, a la cárcel. Pero aquí Cristo está hablando de los que son perseguidos por causa de la verdad, de que viven en la verdad, de que se la juegan por la verdad. Yo me preguntaba cuando escribía esta bienaventuranza, Señor, ¿cuántos se la juegan por ti? ¿Cuántos en esta iglesia te defienden? ¿Cuántos de frente a tanta adversidad se esfuerzan por elevar a pensamiento la experiencia que tú vas poniendo cada día en ellos desde el punto de vista místico o profundamente espiritual, de tal manera que con ese lenguaje te puedan defender ante el mundo? Veíamos estos días alguna película aquí, porque parece que hemos visto tres, en realidad una detrás de otra, y se titulan Dios ha muerto. Y cómo se crea una apologética en aquellos que creen, una especie de defensa, pero bien organizada desde el punto de vista, yo diría, verdaderamente apologético, de tal manera que hacen ver ya en la primera película cómo el intento de la fe tiene que ser no imponerla a nadie, sino sencillamente que estos dos mundos de la fe, la ciencia y la cultura se expliquen mutuamente de tal manera que no haya forzaturas, no haya cosas raras, sino que se explican, se van explicando mutuamente en el camino. Incluso porque la verdad revelada, pues no puede ser, cuando uno dice verdad revelada, reducida solo a verdad filosófica o teológica. La verdad científica es tan inspirada como pueda serlo la verdad teológica o la verdad filosófica. Por tanto, todo el conocimiento, el de la naturaleza, que decimos de la ciencia, o el ámbito experiencial o vivencial, todo desemboca en el mismo ser humano y además cae bajo el mismo acto inspirativo del Espíritu Santo. Es decir, no es que de repente una verdad científica no tiene inspiración, no cae bajo el ámbito de la inspiración, y si cae bajo ese ámbito de la inspiración, pues otro tipo de verdades de carácter, yo diría, pues teológico o filosófico. Por tanto, en esta última bienaventuranza declara dichosos a los que padecen persecuciones por causa de su compromiso de vida en conformidad con lo que Dios quiere. En principio se puede aplicar a cualquier persona perseguida por sus convicciones religiosas, y la forma más larga restringe la bienaventuranza a los discípulos que Jesús, que sufren diferentes formas de persecución, ¿verdad? Pues en la fidelidad lo que se busca, no la persecución. Ellos padecieron persecución por ser fieles, por causa de su fidelidad a su Maestro, por causa de su fidelidad a Cristo. Si los discípulos son perseguidos, su dicha no se debe a la persecución, sino a la fidelidad a Cristo, por el que sufre. Veamos esto que decimos del modo de ser, después veremos el resultado. En principio parece lógico que nadie busque ser perseguido. La razón de la persecución, sin embargo, está en la justicia. Ya lo hemos dicho. Sabemos que la palabra justicia puede ser interpretada en varios modos: santidad, rectitud de conducta, fe, fidelidad al Evangelio, etc. Pero en definitiva podemos decir que los justos son aquellos que hacen la voluntad de Dios, o al menos buscan por todos los medios hacerla. San Juan Crisóstomo, en sus homilías sobre San Mateo, decía que los que sufren persecución por causa de la justicia son los perseguidos por causa de la virtud, por ayudar a los demás, por la religión. Por justicia, en efecto, suele entender el Señor, decía San Juan Crisóstomo, toda la virtud que hay en el alma, todas las virtudes. En realidad no hay diferencia entonces entre decir perseguidos por causa de la justicia y decir perseguidos por causa de Cristo. En esta misma línea podemos interpretar las palabras de Santo Tomás de Aquino. Padece por Cristo no solo quien padece por la fe en Cristo, sino también el que padece por cualquier obra de justicia por amor de Cristo. Esta es la razón por la que la Iglesia misma considera mártires
no sólo a los que han sido asesinados por la fe en Cristo, lo que se ha llamado en latín el odium fidei, sino también a los que, movidos por esa fe, dan su vida por el prójimo, odium justitia. Dice Cristo que no hay amor mayor del que da la vida por un amigo. La vida hay muchas formas de darla. Te pueden martirizar, te pueden cortar la cabeza por ser un seguidor de Cristo, un defensor de Él, o sencillamente puedes entregar toda la vida, la que tienes toda, absolutamente toda, por el amor a los demás, por el amor a un amigo y desde luego por el amor a un enemigo, como dice Cristo en el capítulo 6 de San Mateo. Cristo prevé que los santos van a ser perseguidos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Desde luego esto tiene que estar nutrido, esto que está aquí. Cristo nos está diciendo que esto tiene que estar nutrido por la fe. Porque si no es pura locura, la luz de la razón, que de alguna manera me alegre por ser injuriado o perseguido, si no hay una fe detrás, si no está el modelo ahí vivo, que es el mismo que ha sido perseguido el primero y crucificado por mí, si mi fe no es clara, no es el producto de un Dios vivido, de un Cristo vivido, pues claro, esto se hace desde el punto de vista racional muy difícil de entender y desde luego de seguir. Pues en caso contrario no pronunciaría una bienaventuranza como esta. Por esta razón los creyentes, los que hemos escuchado la llamada de Cristo, debemos preguntarnos a qué persecución estamos o nos sentimos sometidos. Por causa de Él. Porque en la vida religiosa, aquello que se pudiera padecer, vamos a decirlo a modo de persecución, dice Cristo que a veces los peores son los de tu casa. Si no es por Él, si no es por el amor a Él, es que merecería la pena, no sé, entregar una vida, porque por ejemplo aquí, en la vida religiosa, vamos a coger un ejemplo práctico, en la vida monástica. Si no es el amor a Cristo el que nos mueve a todos los que estamos aquí, ¿qué seríamos aquí? ¿Un montón de solterones que no sabemos qué hacer con la vida? ¿Podría ser suficiente todas las piedras de este monasterio para definir la vida religiosa? ¿Es un problema de piedras, de clausura, de estar dentro o de estar fuera? Si no es por amor a Él, y si no lo estamos haciendo por Él, y en cada instante nos damos cuenta de que es por Él que lo hacemos, sea en la vida religiosa o en la vida matrimonial, pues entonces, claro, si no es por Él, ¿por qué? Otras razones, pero esas razones seguramente no llenan, no tienen el suficiente peso como para que yo pueda entregar la vida por eso. Por esta razón los creyentes, decimos lo que hemos escuchado, la llamada de Cristo, debemos preguntarnos, repito de nuevo, ¿a qué persecución estamos o nos sentimos sometidos? Mucha buena gente podrá decir que no es perseguida por causa de la justicia o de la fe, que no lo ha sido nunca, ya que ha vivido tranquilamente su vida, haciendo sus sinceras prácticas religiosas. A lo sumo, alguna alusión o crítica de beatería o de hipocresía. Nada que se pueda decir propiamente persecución. Incluso podemos constatar santos y santas que al menos aparentemente no han sido propiamente perseguidos y difícilmente podríamos decir que ellos serán privados del fruto de esa bienaventuranza. Quizá entonces tengamos que considerar dos clases de persecuciones, diferentes por la naturaleza del instrumento de la persecución. Una, el mundo exterior y dos, el mundo interior. En la historia del cristianismo, la persecución proveniente del mundo exterior es bien conocida. Ya los apóstoles, al inicio de la predicación del Evangelio, reconocieron el cumplimiento de esta bienaventuranza en ellos mismos.
Entonces llamaron a los apóstoles y después de haberlos azotado, les intimaron a que no hablasen en nombre de Jesús. Luego los dejaron en libertad. Ellos abandonaron el Sanedrín contentos por haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. Hebreos 5, 40-41. Hechos de los Apóstoles 5, 40-41. Los mártires de los 3 primeros siglos, sobre todo los que sufrieron el martirio a manos del poder del Imperio Romano, son también bien conocidos, aunque su verdadera virtud ha sido muchas veces oscurecida por fabulaciones que han hecho de ellos seres poco menos que extraterrestres, lo cual no han ayudado a la comprensión de la condición de justos. Yo estuve un tiempo en las catacumbas de San Calixto y allí hice mi primera misa, convencido de que era de la iglesia tenía que nacer de nuevo, como nació la primera iglesia. El renacimiento de esta iglesia nuestra tendrá que ser de nuevo de las catacumbas, exactamente igual que fue entonces. Yo sentía, cada vez que estaba allí dentro de las catacumbas de San Calixto, pues sentía la humedad de la sangre de los mártires todavía. Entrando allí uno respiraba algo que no era de este mundo. Son aquellos que murieron por ser justos, por causa de la justicia. No de que la justicia de Roma, sino por causa de que ellos queriendo abrazar la verdad, seguir la verdad, jugársela por la verdad y sobre todo por amor a Cristo, perdieron sus vidas en ello. Cristo diría: venid a mí, los que con tanto entusiasmo intentáis ser mejores, que os esforzáis en corregir vuestros fallos y errores, sin conseguirlo, y con pocos resultados, y os acabáis desanimando y cansando de luchar. Venid, que os quiero enseñar a proyectaros en mi Padre, a mirarle más a Él que a vosotros mismos. Él es la fuerza de nuestra fuerza. Venid a mí, todos, los que os sentís agobiados por el futuro, por los problemas, porque no te llega el dinero, porque te falta un trabajo digno, por tu salud, por esta pandemia. Venid y veréis que os enseño a vivir todo eso con mucha paz, porque mi Padre quiere que te preocupes por otras cosas y dejes estas en sus manos. Él quiere que le mires a Él y mirándole a Él aprendas a mirar las cosas y la tierra desde el cielo, no al revés, y descubras que ninguna de esas cosas te puede ni te debe hundir. Yo las he vencido para ti. Hay otro tipo de persecución que viene del mundo exterior y que consiste en la denigración de los creyentes por el simple hecho de serlo o de manifestar públicamente su fe. Lo veíamos en esta película que os contaba ayer, han sido 3, pero en los 3 episodios se ve lo mismo. Se ve cómo se puede hablar de Gandhi en una clase. Si alguien pregunta por algo de él, la maestra puede responder, pero si alguien de la clase, o porque tiene inquietudes con su fe, o porque es realmente cristiano, hace la pregunta sobre Cristo o algún aspecto de Cristo, automáticamente esa persona es enjuiciada. Y es tristísimo lo que nos está pasando. Pero tan triste que en este momento la única que es enjuiciada por algunos delitos que aparecen en algunos lugares del planeta, por ejemplo en el caso de la pedofilia, pues resulta que automáticamente es atacada en un modo tremendo. Yo no estoy, como está claro, justificando una cosa así. El que lo ha cometido tiene que pasar por la justicia, no cabe duda. Pero es que no hay también personas así dentro de los evangélicos. Es que no hay personas así dentro de la iglesia anglicana. Es que no los habrá dentro de la iglesia ortodoxa. Pero ¿por qué siempre aparece la iglesia católica en danza? ¿Por qué Cristo es el metido siempre, por lo menos, el Cristo de la iglesia católica y la iglesia católica? Bueno, ahí está la pregunta. Y ahí tiene la respuesta. La única que es perseguida es la Iglesia Católica.
De los demás no se oye, a lo mejor lo es. Hay algunas zonas, hay algún lugar, pero no aparecen, no son muy televisivas estas cosas. Pero si aparece algo que sucede en la Iglesia Católica, esto automáticamente es noticia. Luego estamos siendo perseguidos. Y creo que esta película que estamos viendo estos días, que se titulan así, Dios ha muerto, desde luego nos dicen mucho de cómo están las cosas en este momento. Cómo de alguna manera nos quieren aniquilar. Parece como si el diablo estuviera detrás, y en la misma película se ve, y lo que quiere es hundirnos, realmente desaparecer, hacernos desaparecer. Bueno, aquí estaremos nosotros los perseguidos para aguantar ese chaparrón. Otro tipo de persecución es el que han sufrido los hijos de la Iglesia por autoridades legítimas de la misma Iglesia. Ya lo sufrieron los primeros apóstoles en cierto modo cuando, perteneciendo aún a la comunidad judía, recibieron maltratos y hasta la muerte por las autoridades religiosas del judaísmo. Pero es que aquí tenemos muchísimos casos. Es que San Juan de la Cruz, los propios hermanos, porque quería fundar con Santa Teresa los descalzos, como Santa Teresa estaba fundando las carmelitas descalzas, bueno, pues lo meten allí en Toledo en una cárcel y lo tienen allí pues 90 días. Y al final, como le daban pan y agua y una serie de latigazos, pues se le infectó, claro, la espalda. Empezó a tener fiebre y si no se hubiera descolgado por una ventana, pues se nos muere nada menos que el gran San Juan de la Cruz en aquella celda. Allí es donde escribió la subida al Monte Carmelo. Pero es que Santa Teresa de Jesús, si no hubiera sido por la intervención de Felipe II, pues termina en la hoguera. San Juan Bosco, San Giovanni Bosco en italiano, bueno, pues fue suspendido a divinis por su propio obispo. Y no ha habido uno que de alguna manera haya querido realmente fundar dentro de la Iglesia. Y hay que decir que los fundadores no es que son fundadores porque fundan porque ya eran fundadores, fundan porque Cristo ya estaba ahí anunciándoles esto, apoyándoles con su gracia y empujándoles para que fundaran. Pues no ha habido uno que no haya tenido que pasar por las penas del infierno dentro de la Iglesia misma, hasta que de alguna manera, bueno, pues se va viendo el bien de esa fundación y de ese fundador. El primer fundador fue San Pablo. Él es el símbolo de los fundadores, que paralelamente a Pedro, que era el de las llaves, bueno, pues han seguido su camino. Cada vez que en la historia hay una necesidad y Cristo manda a un fundador, ese fundador le tiene que decir a Pedro, de alguna manera, bueno, pues traigo esto de nuevo. Y frecuentemente Pedro se resiste y no quiere. Y eso es lo que demuestra la bondad y la verdad, en la mayoría de los casos de estas fundaciones, que se resiste y que no quiere de alguna manera aceptar eso que viene. Y hacen pasar a los fundadores pues las penas del infierno. Primero los quemamos, como se decía algún tiempo cuando yo era joven en la universidad, y después los canonizamos. Bueno, también entonces hay una serie de un tipo de persecución que es el que han sufrido muchos hijos de la Iglesia por las autoridades legítimas de la Iglesia misma. Ya, repito, lo sufrieron los apóstoles, en cierto modo, cuando perteneciendo aún a la comunidad judía recibieron maltratos hasta la muerte por las autoridades religiosas del judaísmo. Bienaventurados los que siguen amando a la Iglesia, orando por ella y defendiéndola aun cuando sufren cualquier tipo de persecución interna. Bueno, este es nuestro trabajo. Hay que amar la Iglesia de Cristo y hay que defenderla. Esto no significa que cubramos aquello que de alguna manera está mal. Lo que está mal, y eso hay que corregirlo. Y tenemos que corregirlo, sea el sacerdote, el laico, el obispo. Tenemos que corregir eso. La humildad para corregir. Cristo les diría: venid a mí los que estáis agobiados con tantas normas y prohibiciones e imposiciones religiosas, con tantas cosas que hay que cumplir para estar en regla. Tú necesitas que te alivien, que te quiten tantos fardos de encima. Solo una norma, una carga,
la del amor. Cristo nos dice, toda la ley y los profetas se resumen en estos dos mandamientos. Vengan a mí todos los que estáis cansados de que quienes tienen el poder saquen tajada y redacten las leyes que les beneficien, dejando tantas veces desprotegidos a los débiles y a los más pequeños. Venid, que os voy a enseñar la felicidad que brota de servir y de cuidar a los demás. Venid que os tengo que mostrar quiénes son los favoritos de mi Padre del cielo y lo que está dispuesto a hacer por ellos, por ti, por vosotros. Ven tú que estás triste porque entre los que se llaman discípulos míos hay carrerismos, luchas de poder, amiguismos, oscuras alianzas con los poderosos, lejanía de mis ovejas, zancadillas, chismes, chismorreos. Eso que se llaman los dimes y diretes, las voces de corredor. Ven tú que en mi iglesia también se encuentran muchos que viven confiando, amando, sirviendo calladamente, humildemente con sencillez. Ellos serán tu apoyo como lo soy yo para que la cizaña no ahogue tu trigo. No nos ha prometido el Señor que se van a esfumar nuestras dificultades o que vamos a tener siempre éxito. No. Ha dicho, yo os aliviaré y encontraréis descanso para vuestras almas. Pero hay también, porque hay algunos que piensan que la vida espiritual pues es no tener problemas, no tener dificultades. No, la vida espiritual lleva consigo mucho riesgo en el sentido de que te la tienes que jugar. Yo recuerdo ahora, me venía a la mente la Sacra Martirial que escribió nuestro fundador Fernando Rielo con su propia sangre en un papel que lo enrolló, lo cuadriculó, se lo colocó en el cuello como un escapulario y lo llevó por muchos años. Y esa Sacra Martirial, que era la que nos entrega a nosotros cuando empezamos todo este proceso de evangelización al que nos mandó, id y anunciad el Evangelio, pues nos entregó esta Sacra Martirial que dice, te prometo, Señor, vivir y transmitir el Evangelio con el sacrificio de mi vida y de mi fama. Fiel al mayor testimonio de amor, morir por ti. Bueno, esta era, escrito con su sangre, lo que Él nos entregaba a nosotros, que éramos jovencísimos, en aquel momento 20 años más o menos. Pero hay también una persecución que viene del mundo interior. A este respecto cito un texto de nuestro presidente Padre Jesús, que aunque se refiere a la persecución en general, es particularmente iluminador de la persecución interior. Las bienaventuranzas explican el estado de tensión que vive el discípulo de Cristo, que tiene que pasar, vivir en su propia alma y en su propio cuerpo la pasión de Cristo. El apóstol Pablo lo refleja maravillosamente. Dice él, pero llevamos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no parezca nuestra. En todo apremiados pero no acosados, perplejos pero no desconcertados, perseguidos pero no abandonados, abatidos pero no aniquilados. 2 Corintios 4:7. Ven tú, diría Cristo, que estás cansado de hacer todos los días lo mismo, encerrado en tu casa con tu familia por causa de las múltiples infecciones de esta pandemia, que te ves envuelto en la rutina y el aburrimiento, que te faltan ilusiones para vivir, que piensas que ya no hay nada nuevo bajo el sol, que no encuentras un sentido a tu vivir. Ven, toma mi yugo ligero, sujétate a mí con fuerza y vamos a recorrer nuevas sendas. Ya verás que aún hay mucho por hacer, que siempre hay algo más, algo nuevo que puedes hacer, alguien a quien amar, hasta el día en que descanses definitivamente en los brazos de mi Padre. Benedicto XVI, en el primer tomo de Jesús de Nazaret, en la página 177 de la edición española del 2007, explica que la bienaventuranza sobre los perseguidos, referida por San Mateo, era comprendida por los primeros lectores del Evangelio como una profecía de Cristo sobre la Iglesia.
Benedicto XVI considera que la palabra justicia o justo equivale a santidad o santo, que en el Antiguo Testamento era equivalente a ser fiel a la alianza hecha con Yahvé. Pero en el Nuevo Testamento los justos o los santos son los que creen en Cristo, que a su vez son los que siguen los caminos de Dios y así se unen a la justicia de Cristo mismo. Los hombres perseguidos a causa de la justicia son los que viven de la justicia de Dios, es decir, los que viven de la fe. La fe. Quisiera pararme, pero tengo poco tiempo aquí. La fe. Algunas personas se me acercan a veces en la confesión o de padre, he perdido la fe. Pues yo no sé si lo que digo es muy correcto o no, pero les he respondido siempre lo mismo: yo no puedo perderla. No me interesa perder la fe. La fe, en cuanto a experiencia de un Dios vivido, de un Cristo vivido, me da dignidad, me da personalidad, me hace más persona, me hace más celestial y menos humano, en el sentido más común de la palabra. No puedo perder la fe. No me interesa perderla. Dado que la aspiración del hombre tiende hoy a emanciparse de la voluntad de Dios y seguirse solo a sí mismo, la fe aparece siempre como algo que se contrapone al mundo, a los poderes dominantes de cada momento. Por eso habrá persecución siempre a causa de la justicia. Son palabras de Benedicto XVI. A la Iglesia perseguida de todos los tiempos se le dirigen estas palabras de consuelo, en su falta de poder y en su sufrimiento. La Iglesia es consciente de que se encuentra allí donde llega el reino de Dios. Y siendo Cristo el justo y el santo por excelencia, y el que ha sido rechazado y perseguido por los poderes del mundo, dice Cristo: si esto han hecho con el leño verde, ¿qué harán con el leño seco? Si me han perseguido a mí, os perseguirán también a vosotros. Si me han odiado a mí sin motivo, también os odiarán a vosotros. Ello nos indica que Él mismo es el reino de los cielos. Él mismo es la recompensa de los perseguidos a causa de la justicia. La vida de Cristo se convierte así en norma para los que creen en Él y en certeza del cumplimiento de la promesa. El reino de los cielos es la recompensa, Él mismo, que es más que el cielo. Otra reflexión interesante de Benedicto XVI es la que conecta la bienaventuranza de los perseguidos con la de los que lloran. Los afligidos son los inconformistas con el mal, dice Benedicto XVI. Pero el mundo no soporta a los que rechazan incondicionalmente el mal, sino que exige colaboracionismo. Esta aflicción, dice Papa Benedicto, aparece como una denuncia que se opone al aturdimiento de las conciencias, y lo es realmente. Por eso los afligidos son perseguidos a causa de la justicia. A los afligidos se les promete consuelo y a los perseguidos el reino de Dios. Es la misma promesa que se hace a los pobres de espíritu. Las dos promesas son muy afines: el reino de Dios, vivir bajo la protección del poder de Dios y cobijado en su amor. Este es el verdadero consuelo. En cuanto a la promesa, el reino de los cielos, que es la otra parte de la bienaventuranza, sobre lo que en el Nuevo Testamento significa reino de los cielos o reino de Dios, la teología ha producido muchas interpretaciones. Y de hecho el mismo Papa tiene aquí varias de ellas, pero no nos vamos a entretener en eso hoy. Reino de Dios quiere decir soberanía de Dios, lo cual significa asumir la voluntad como criterio, su voluntad. Para ello necesitamos tener un corazón dócil que nos permita distinguir el bien del mal. Pero en definitiva, el reino de Dios es Cristo mismo, y esta sería la primera interpretación del reino dada por los padres de la Iglesia, una interpretación cristológica.
Cristo está ya presente en el mundo, lo que corresponde con su promesa. Dice así: yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Mateo 28:20. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Está aquí con nosotros y llega a decir: cuando dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y no etéreamente, sino estoy presente en cada uno de ellos. Desde esta perspectiva, la presencia de Cristo en el mundo y el discurrir histórico de la humanidad debería llevar a que el mensaje de Cristo penetre en el corazón de los hombres y que sea aspiración de los mismos la convivencia fraterna de los pueblos, congregados en torno al altar del Cordero. Esta es una forma de concebir el reino de Dios en este mundo, pero desde una visión historicista. La escatología, en cambio, podría situarnos en otra perspectiva. No podemos saber el modo en que el reino de los cielos, que la presencia de Cristo garantiza por sí mismo, se existencializa en nuestra historia, en nuestro vivir cotidiano de redimidos. Nada nos asegura una forma triunfalista del Cristo Rey en este mundo. Al contrario, Cristo mismo dijo: mi reino no es de este mundo. Juan 19:36. Diría Cristo, pues, después de lo dicho: venid, vosotros que estáis cargados de convencionalismos sociales, esclavos de las modas, esclavos de vuestro aspecto físico, esclavos de vuestra historia personal, esclavos de vuestras limitaciones y defectos, esclavos del qué dirán o qué pensarán. Acercaos a mí, que os voy a ayudar a liberaros de todo eso, para que seáis vosotros mismos, para que seáis como mi Padre ha soñado que seáis. Solo tienes que asumir la carga que yo te dé, una carga ligera, porque la llevaremos juntos, una carga agradable, porque se trata de que te ocupes de tus hermanos, que hagas tuyos sus pesos y sufrimientos, que los alivies, que compartas lo que ellos quieran darte, en la medida de tus fuerzas. Por tanto, podemos decir que recibimos el don del reino de los cielos porque tenemos con nosotros a Cristo, porque su presencia nos es suficiente para soportar cualquier persecución, sea interna o sea externa. Su gracia nos basta, como dice el apóstol, y no aspiramos a otra recompensa que la que ya poseemos: ser cada vez mejores hijos del Padre y adorables hermanos de Jesucristo. Muchas gracias por vuestra paciencia. Un abrazo muy entrañable a todos. Un deseo con nuestra oración de que ninguno esté infectado ni se infecte, y si alguno pues le pasara, pues que la Virgen María, Nuestra Señora de la Vida Mística, lo saque ileso de esa situación, como tantas otras personas las ha sacado. Yo os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.